buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 20 de septiembre del año 2025. Son las 8:24, 7:24 en las Islas Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿debería dimitir la ministra de Igualdad por el fiasco de las pulseras antimaltrato? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hay una persona que escapó de la justicia española y que, pese a encontrarse a muchos kilómetros de nuestro país, sigue haciéndose oír y haciéndose notar. Es el delincuente Carles Puigdemont. La formación separatista está realizando aparentemente un giro de 180 grados. Si antes Junts amenazaba al Ejecutivo con dejarlo caer, pero nunca lo hacía, ahora parece que quieren un adelanto electoral, según publican varios medios, como por ejemplo el diario El Confidencial. Para entender esta posible situación hay que fijarse en las encuestas en Cataluña, para entender qué es lo que estaría tramando el prófugo, que es precisamente lo que Puigdemont está haciendo, sacando la calculadora. El partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, Alianza Catalana, no se va a presentar en principio a las elecciones generales, pero sí a las municipales, y según las encuestas, según los sondeos, adelantaría a la formación de Carles Puigdemont. Es por ello que los del prófugo pretenden cortar por lo sano antes de que Alianza les siga ganando terreno en Cataluña. La realidad es que si Alianza Catalana sigue ganando terreno a Junts en Cataluña, eso le puede quitar votos en unas elecciones generales, porque los descontentos con el partido del delincuente podrían quedarse en su casa y no ir a votar. Hay varias cosas por las que Junts son noticia, que las vamos a ir contando en este informativo, Manuel, pero si te parece, lo primero que hacemos es irnos hasta Cataluña para analizar esta situación que, como decimos, publican varios medios de comunicación esta semana. Está nuestro compañero en Cataluña, Pablo Planas. Pablo, muy buenos días. ¿Cómo valoras este posible cambio de estrategia de Junts? No sé si tú crees que podría haber ese adelanto electoral a la vista. Y en caso de que así fuese, ¿cómo sería? ¿Apoyaría Junts una posible moción de censura del Partido Popular y Vox? Buenos días. Buenos días. Hay que tener en cuenta que Puigdemont opera como fugitivo de la justicia española desde Waterloo y eso condiciona todos sus movimientos. Las informaciones le llegan tarde, mal y sesgadas. En ese contexto es una auténtica veleta. Un día está por arrasar con todo y al siguiente muestra el lado pragmático y presume de los logros que consigue por mantener en la Moncloa a Pedro Sánchez. De momento ha decidido no apoyar los presupuestos generales del Estado. Eso sí es que Sánchez consigue presentarlos. Pero de momento no está sobre la mesa de Puigdemont precipitar un adelanto electoral. Hay un factor que retiene a Puigdemont, que es el de la amnistía. Está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional y de los tribunales europeos sobre el delito de malversación. Y hasta que no se resuelva, no tendrá las manos libres para justiciar políticamente a Sánchez. Eso puede suceder como muy pronto, a finales de año o principios del próximo. De modo que ahora mismo la moción de censura es un escenario que no contempla. La intención de Junts es aguantar hasta que Puigdemont pueda regresar a España. En ese momento todo es posible. Que vuelva Puigdemont a nuestro país, una de las condiciones que pone Junts y que serían indispensables para cualquier cosa. Gracias, Pablo. De hecho, Junts esta semana ha vuelto a hacerse notar también dentro del Parlamento español y ahí también fuera, desde Bruselas, porque ha mantenido un encuentro con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y le ha trasladado al Partido Socialista precisamente lo que comentaba Pablo Planas, que no están dispuestos su partido a apoyar unos presupuestos generales del Estado que presente el gobierno de Sánchez si los socialistas no cumplen con esos acuerdos, como por ejemplo que pueda volver Puigdemont a España sin ser detenido. Los separatistas parece que quieren seguir presionando a Sánchez.
La reunión, como decimos, no ha sido en Suiza, ha sido en Bruselas. Ignacio Bravo, buenos días. No sé si han hablado de más temas, más asuntos. Buenos días. Nueva reunión entre PSOE y Junts para tratar de atar el apoyo de los independentistas hacia Pedro Sánchez en un momento clave para el presidente del gobierno. En las últimas semanas, el partido de Carles Puigdemont ha asestado varias derrotas parlamentarias al gobierno y a esto hay que sumarle el cambio de postura de los neoconvergentes que por primera vez estarían dispuestos a acudir a las urnas de manera prematura debido al crecimiento de Alianza Catalana en las encuestas. La reunión de este jueves en Bruselas entre José Luis Rodríguez Zapatero y Carles Puigdemont terminó como empezó, sin avances y con un pozo de frustración. Ni los presupuestos generales del Estado, ni la delegación de inmigración a Cataluña, que tenía previsto votarse además el próximo martes, ni la ley Bolaños, ni la oficialidad del catalán en Europa tuvieron recorrido en un encuentro que, según fuentes de Junts, confirma que el canal de interlocución con el PSOE atraviesa un punto muerto. La relación entre Junts y Partido Socialista está en un punto crítico. Los independentistas no tienen intención de apoyar ninguna de las medidas que solicita el gobierno sin que antes se haya cumplido lo acordado anteriormente. Los catalanes insisten en que el Ministerio de Hacienda debe desembolsar el dinero correspondiente a las partidas no ejecutadas de los presupuestos de años anteriores, una medida con la que valorarían sentarse a negociar. Pero no es la única, porque los de Puigdemont no aseguran el apoyo a los presupuestos generales del Estado sin que antes se haya efectuado al menos una de sus tres pretensiones más buscadas: el traspaso de competencias en materia de inmigración, la oficialidad del catalán en Europa o la amnistía total al prófugo Carles Puigdemont. A pesar de que las posturas todavía están lejanas entre ambos partidos en esta materia, el gobierno mantiene su intención de presentar las cuentas públicas antes del mes de noviembre. Así lo adelantó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuando fue preguntado por la reunión mantenida entre José Luis Rodríguez Zapatero y Carles Puigdemont en Onda Cero. La ministra de Hacienda ha trasladado a todos los ministerios que cerremos el anteproyecto de presupuestos, y yo lo he hecho ya en Memoria Democrática y en Política Territorial, y sé también que está negociándose con los distintos grupos políticos el apoyo a estas cuentas, ¿no? Y entiendo que ese es el sentido de esa reunión. Nuestra voluntad es presentar ese anteproyecto y que sea más social que lo que tenemos en estos momentos y que sea un buen anteproyecto, y se están recabando los apoyos de los grupos. Además, a la sensación de vacío con la que vuelve el expresidente socialista de España, hay que sumarle también la poca sintonía entre Junts y Zapatero. Para los de Puigdemont, Zapatero es un mediador cómodo para la Moncloa, pero poco útil para sus aspiraciones, y sostienen que con Santos Cerdán, antiguo interlocutor en estas reuniones, las discusiones eran duras, pero siempre se traducían en cesiones, mientras que con el expresidente del gobierno es puro posibilismo sin concreción, señalan. Mientras desde la oposición dicen que esta nueva reunión se trata de una estrategia socialista para seguir mendigando apoyos. Escuchamos a la portavoz popular en el Senado, Alicia García. Pues Sánchez mendiga una vida extra cuando es un gobierno game over. Sea como fuere, el Partido Socialista seguirá en diálogo abierto con los independentistas para tratar de conseguir su objetivo: perpetuar a Pedro Sánchez en la Moncloa. Gracias, Ignacio. Esta reunión, como decimos, ha sido fuera de España, ha sido en Bruselas, pero también Puigdemont quiere hacerse notar en nuestro país, en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados. Allí, a través de su portavoz Míriam Nogueras, le ha preguntado a Pedro Sánchez si cree que va a poder seguir gobernando. No val el bla, bla, bla. No vale el bla, 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 señor Sánchez. Lo que queremos son hechos. No es el millor moment econòmic. No es el mejor momento económico de la historia. Es el momento de la historia en el que están drenando más el bolsillo de los ciudadanos catalanes. Están convirtiendo en trabajadores pobres a una generación entera. La pregunta es, señor Sánchez, ¿cree usted que podrá seguir gobernando? Muchas gracias. Nos queda trabajo por hacer, pero lo estamos haciendo, señoría. Contamos con el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, de la cual ya se han beneficiado más de 690 personas. Y esperamos que esa amnistía se pueda aplicar a todas aquellas personas que se vieron de una u otra manera involucradas en los hechos del año 2017. Esa pregunta que le lanzó Míriam Nogueras en la sesión de control de este miércoles es interesante porque se produce justamente cuando Junts ha conseguido una nueva cesión del gobierno. La cesión consiste en que las empresas de más de 250 trabajadores dispongan de un servicio de atención al cliente en Cataluña, pero no solamente las empresas catalanas. Una empresa también de Guadalajara o, por ejemplo, de Galicia también tendrán que atender a sus clientes en catalán, es decir, todas las empresas españolas, si un cliente así lo desea. Al sector Sumar le parece muy bien esta medida. Ernest Urtasun es el ministro de Cultura.
Lo que estamos pidiendo es corregir una anomalía, que es que las grandes compañías no atienden en lenguas cooficiales, y después estoy seguro que en el Congreso encontraremos un acuerdo para ver hasta dónde se lleva esta medida. También le han preguntado a Esquerra Republicana de Cataluña en los pasillos del Congreso a Gabriel Rufián, que es el portavoz. Ha minimizado el asunto. Rufián ha encontrado la solución para las empresas que no tengan a ningún catalanoparlante entre sus trabajadores, enfocados a la atención al cliente. Escuchen. Es decir, una empresa que esté radicada en Murcia de más de 250 habitantes, si le llama a alguien que quiere hablar en catalán, ¿tiene que tener un empleado que responda en catalán? Es muy fácil, con Google se puede hacer. Google Translate se puede hacer. Yo creo que es un tema menor. Se le ha olvidado a Gabriel Rufián que probablemente lo más fácil sería que dos personas que hablen castellano se entiendan en castellano, en lugar de que uno hable en catalán y el otro tenga que utilizar un traductor para entenderlo. La realidad es que se trata de una cesión más para los separatistas, así lo consideran todos los partidos de la oposición. Vox ha sido muy crítico. Pepa Millán es la portavoz en el Congreso. El Ministerio al final lo terminará haciendo porque la realidad es que el Gobierno se sostiene gracias a los 7 votos de los separatistas golpistas y en base a eso pues se dedican a extorsionar al Gobierno con este tipo de cosas que por otro lado les viene a ellos bien para hacerse notar, y un Gobierno que se deja extorsionar porque necesita esos 7 votos. Pero lo más vergonzoso de todo esto es que el Partido Popular en Cataluña blanquee este tipo de políticas y participe de eso con el anuncio del señor Albiol en el día de ayer diciendo que va a apoyar el plan de la lengua de Salvador Illa. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece esta última cesión por parte del gobierno a los independentistas catalanes? A los delincuentes, a los prófugos, a los golpistas de Junts y su panda. Ahora, lo que pretenden es que todas las grandes empresas radicadas en España, no solo las que tengan sede fiscal en Cataluña, no. Todas las grandes empresas ubicadas en España, con más de 250 trabajadores, una facturación superior a 50 millones de euros al año, van a tener que atender en catalán. En catalán, si así se lo exige algún independentista, separatista, radical. Es decir, que si una empresa radicada en Murcia le llaman al servicio de atención y le dicen, oiga, que yo quiero que me atiendan en catalán, pues va a tener que contratar a una persona que sepa catalán para poder atender a ese ciudadano, a ese cliente que sabe perfectamente castellano. Estamos en un mundo absolutamente surrealista. Esto es surrealismo puro. Según la Constitución, todos los españoles tienen el deber de conocer el idioma, el único idioma oficial en todo el territorio nacional. En España, que es el español, es el castellano. Y luego hay algunas lenguas que en sus respectivas comunidades autónomas son cooficiales. Pues bien, aquí se le ha dado la vuelta a la tortilla. Lo que pretenden los separatistas con la ayuda del Partido Socialista es que las lenguas que son cooficiales en algunas comunidades autónomas como Cataluña pasen a ser oficiales en todo el territorio nacional, en toda España, que va a ser lo siguiente. Ya tenemos los pinganillos en el Congreso, que ya es una anomalía desde el punto de vista institucional. Resulta que todos los diputados que saben perfectamente el mismo idioma, el idioma común que es el español, hablan en gallego, hablan en catalán y hablan en vasco. Y resulta que el resto de sus señorías se tienen que poner un pinganillo con traducción simultánea que tenemos que pagar todos los españoles para poder entenderse. Ahora los catalanes quieren que el catalán, los independentistas de Puigdemont, quieren que el catalán también sea oficial en toda la Unión Europea, cosa que no va a pasar. Y al mismo tiempo pretenden hacer oficial el catalán en toda España. Esto es el proceso, esto es la continuación del proceso, solo que de otra forma. En lugar de que Cataluña se independice, van a catalanizar España, haciendo obligatorio el catalán, de momento, a las empresas con más de 250 trabajadores. ¿Y qué será lo siguiente? ¿Que todos los españoles aprendan el catalán en las escuelas? Pues ante este gobierno, amigos, no lo descarten porque todo es posible.
Y Manuel, pues como hemos comentado al principio del informativo, veremos a ver si Junts quiere o no un adelanto electoral, pero la realidad es que sigue consiguiendo cesiones y dando avisos al gobierno de España. De hecho, Sánchez ha perdido 2 votaciones en los últimos días, precisamente porque Junts ha unido sus votos al PP y a Vox. Una de ellas es la ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción. Ha caído la ley por Junts. El texto ha recibido el apoyo de todos los socios de investidura, como decimos, salvo el partido del delincuente. Y otra derrota también tiene que ver con la de vivienda. Junts ha sumado también sus votos al Partido Popular y a Vox para exigir al gobierno la derogación de esta ley. Bueno, y este nuevo curso político ha arrancado con varias fechas importantes en el horizonte. Y es que estamos a 6 meses de las elecciones en Castilla y León y a 9 de las andaluzas. Es por ello que estamos en el inicio de 2 precampañas electorales y cada intervención del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, va enfocada a captar posibles votantes. Así lo hizo el lunes en la interparlamentaria del Partido Socialista, donde el presidente del gobierno trató de activar a los militantes con propuestas de vivienda y también en materia de política exterior, o más bien de política interior, porque hace tiempo que la política exterior en nuestro país la utiliza el jefe del Ejecutivo para hacer política a nivel nacional. Moncloa cree que polarizar con la situación de Gaza es lo mejor que puede hacer en estos momentos el gobierno para ganar votantes. Por un lado, describe al Partido Popular como un partido complaciente con la muerte de niños gazatíes y al mismo tiempo tratando de quitar votos a los partidos que están a su izquierda, defendiendo posiciones de partidos que más bien podrían ser de partidos como Podemos o Sumar. Nuestra posición es clara y rotunda. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. Sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Esa fue la orden de Moncloa para todos sus ministros esta semana. Estas declaraciones, como decimos, sucedieron el lunes en esa reunión interparlamentaria del Partido Socialista. Pero la orden, el folio que se trasladó a todos los ministros era esa, trasladar concretamente esa palabra, la palabra orgullo de lo ocurrido en la Vuelta Ciclista del pasado domingo. Desde luego ayer el pueblo de Madrid dio un grito al mundo en contra del genocidio y en defensa de la paz. Por lo tanto, eso es motivo de orgullo. Me siento enormemente orgullosa. Para mí es un orgullo el ver el comportamiento del pueblo español. Son un ejemplo de dignidad aquí y en el mundo. Fue un gesto de dignidad y de rebeldía del pueblo de Madrid. Siento mucho orgullo de un país que ha demostrado al mundo que no es indiferente. Orgullosa de la ciudadanía española, pero también orgullosa del gobierno de España, que está siendo punta de lanza contra este genocidio. Esto es lo que decían los ministros de lo ocurrido este fin de semana. Las palabras de Sánchez en la interparlamentaria socialista llegaban después precisamente de estas protestas que tuvieron lugar durante la última etapa de la Vuelta a España, la cual tuvo que ser cancelada por unos disturbios que acabaron con 2 detenidos, varias personas identificadas, muchas más, y 22 policías heridos. Pese a estos datos, el Ejecutivo lo que ha querido trasladar por activa y por pasiva es que las protestas del sábado y del domingo fueron pacíficas. Pilar Alegría es la portavoz del Gobierno. Lo que hemos visto durante todos estos días, y además toda la ciudadanía ha sido protagonista, ha sido una movilización mayoritariamente pacífica. Y es verdad que en cada manifestación o en cada movilización siempre hay 4, 5, 10, podemos utilizar el término desalmados, que intentan tener un protagonismo que en absoluto le corresponde. 10 desalmados es lo que dice el Gobierno, como mucho. Resulta cuanto menos curioso que 10 desalmados hirieran a 22 policías. De hecho, si vemos los vídeos, no solamente fueron 10 personas, ni muchísimo menos. De hecho, los ganadores no pudieron celebrar la victoria el pasado domingo, no se pudo realizar la entrega de trofeos y los que ganaron tuvieron que improvisar un podium con 3 neveras para celebrar la victoria en el aparcamiento de un hotel. Se ha pronunciado el líder de la oposición, el líder del principal partido de la oposición, del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado esta semana de forma directa de todos estos incidentes del pasado fin de semana al presidente del Gobierno. Es violencia política impedir que una competición deportiva termine. Es violencia política. Es violencia política alentar desde el Gobierno el sectarismo contra todos los ciudadanos. Es violencia política señalar nacionalidades o periodistas o jueces. Frente a ello reivindico una sociedad en paz. Y por eso le pido al Gobierno que nos deje vivir en paz.
También han sido muy llamativas las palabras del delegado del gobierno. Los disturbios no fueron afortunadamente como en Sarajevo, por ejemplo, como unas palabras que pronunció Isabel Díaz Ayuso aquí en el radio, pero sí hubo, como decimos, 2 detenidos. Antiviolencia ha propuesto sanciones de entre 3.000 y 4.000 euros para las 17 personas implicadas en la protesta pro-palestina. Los sindicatos policiales denuncian que el dispositivo de seguridad fue insuficiente y piden la dimisión del delegado del gobierno en Madrid, quien aseguró estas palabras. Dice que lo que ocurrió fue un ejemplo de dignidad. En Madrid, en los últimos meses, no se han asesinado a 65.000 niños, no se ha bombardeado hospitales, no se ha acribillado a niños y niñas. En Madrid no se mata a la gente de hambre. Donde todo eso está pasando es en Palestina. En Madrid, hoy, se ha interrumpido una carrera ciclista. Y se ha interrumpido porque el pueblo de Madrid ha enviado al mundo un inmenso mensaje de solidaridad, de humanidad y de empatía con el sufrimiento del pueblo palestino. Madrid ha hecho una gran llamada a la reacción de la comunidad internacional. Madrid hoy, como en otros lugares de España estos días, ha sido ejemplo de dignidad. Ejemplo de dignidad, dice el delegado del gobierno. Los sindicatos policiales no dan crédito. Nosotros en la trinchera de llamas hemos hablado con Jupol. Iván Domínguez es el portavoz y nos ha dicho esto. Desde Jupol, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, estamos solicitando la dimisión del delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, e incluso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El señor presidente del gobierno jaleó a las masas e hizo un llamamiento para participar en las manifestaciones que todos sabíamos cómo iban a derivar. El señor delegado del gobierno es, creemos, la primera persona que en democracia ha salido públicamente siendo el máximo responsable de la seguridad en la Comunidad de Madrid y máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en salir públicamente a congratularse de que se haya cancelado una competición deportiva como es la Vuelta Ciclista a España, una competición con seguimiento mundial, por un problema grave de seguridad, siendo él el máximo responsable de seguridad. Creemos que existió total premeditación para que esto sucediera, ya que así nos lo han comunicado nuestros compañeros de UIP, a los cuales se les dejó absolutamente abandonados, dejados a los pies de los caballos. No recibieron en ningún momento ninguna orden para embolsar a los grupos radicales y violentos que tenían plenamente identificados en la zona de meta. No recibieron ningún tipo de apoyo cuando solicitaban apoyo cuando veían lanzamientos de vallas o que había personas invadiendo la zona acotada por la que debía transitar la vuelta. Todo ello, más la bochornosa rueda de prensa posterior del delegado del gobierno, nos hace pensar que existió plena premeditación. A su vez, el delegado del gobierno, poco más, que se autoproclamó como portavoz de los manifestantes que desgraciadamente muchos de ellos aplicaron la violencia. El señor Fernando Grande Marlaska al día siguiente hizo exactamente lo mismo, hizo suyas las palabras del delegado del gobierno y se congratuló de que por culpa de la manifestación se suspendiera la competición deportiva. Por ello también hemos solicitado su dimisión. Desde Jupol, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, estamos dando todo nuestro apoyo a nuestros compañeros de la OIP que intervinieron y que no se les dejó hacer su trabajo. Bueno, pues esto es lo que denuncia el principal sindicato, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional. Y esta es la conclusión. ¿Realmente no fueron los manifestantes pro-palestinos los que boicotearon la vuelta? Fue el propio gobierno de España que permitió, y esta es la clave, facilitó que se pudiera boicotear la vuelta. Y luego solo hay que ver cuál ha sido la reacción del gobierno. Pedro Sánchez aplaudiendo, el ministro Marlaska felicitando de que efectivamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues hayan permitido ejercer el derecho a la protesta a estos radicales, y luego el delegado del gobierno poniendo como ejemplo, como gran ejemplo internacional, que se haya suspendido el fin de la Vuelta a España. Un gobierno cuya función básica debería ser garantizar la seguridad, cumplir y hacer cumplir la ley, se la salta a la torera. Una nueva anomalía en el Estado de Derecho y en este querido y amado país llamado España.
Y la situación en Gaza precisamente fue uno de los temas que se trataron el pasado miércoles en el segundo cara a cara del curso político en el Congreso de los Diputados. Una nueva sesión de control al Gobierno a la que asistió nuestro compañero Jesús Úbeda. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, trinchéricos. Feijóo tiene un marrón. El partido que preside no sabe cómo lidiar con la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Entre María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso, Feijóo busca su centro de gravedad permanente, sin pronunciar la palabra genocidio todavía, pero sin rechazarla del todo, mientras Pedro Sánchez, cual Nosferatu saciado de sangre, exhibió en la sesión de control de este miércoles una mejoría física brutal basada en la explotación de un tema que enciende a sus fieles, monopoliza su televisión pública y con el que su principal rival no termina de aclararse. Cuenta la compañera Maite Loureiro que los socios anticipan un adelanto electoral de Sánchez con Gaza como pieza clave. No seré yo quien descarte que Sánchez festeje una situación similar a la vivida en julio de 2023 en Ferraz, ondeando una bandera palestina. Vamos a la sesión de control. Feijóo. Para usted, todo es un juego de trileros. Que imputan a su mujer, Milei. Que encausan a su hermano, Trump. Que su número 2 siga en la cárcel, Eurovisión. El jefe de la oposición no hurgó demasiado en la herida más reciente, la causada por el TSJM, que este martes forzó a la Oficina de Conflictos de Interés a investigar a Sánchez por el rescate a Air Europa. El redivivo Sánchez daba la matraca con Gaza y celebraba que, desde que preside el Ejecutivo... Tengo el gusto de que usted es el tercer líder del Partido Popular. Feijóo incidió en la inestabilidad del Ejecutivo y, entrando al trapo gazatí, sentenciaba. La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. Estuvo bien cuando dijo que... Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. El yerno de Sabiniano no lo negó. Esther Muñoz, a María Jesús Montero. Los españoles quieren un cambio. Los jóvenes quieren oportunidades y miran a la derecha. Y ustedes se asustan. La portavoz parlamentaria del PP no aclaró a qué derecha se refería, sabedora de que, según las últimas encuestas, los jóvenes miran a la derecha, pero a la que no tiene su sede en Génova 13. Miguel Tellado. Se delinque a ratos en el Palacio de la Moncloa por parte, como ha reconocido la señora Begoña Gómez, se delinque a ratos. Bolaños se arrancó por, adivinen, Gaza, y al secretario general de los populares se la dejó votando. Con su respuesta ha reconocido usted para qué necesitan el asunto de Gaza y por qué están tan preocupados en eso para tapar la corrupción de su gobierno. Cayetana Álvarez de Toledo, cortita y al pie. ¿Qué entiende por convivencia? El ministro Bolaños, como es habitual, con bilis y cicuta. Convivencia es no faltarse al respeto, no mirar por encima del hombro a nadie, con independencia de su origen, de su cuna, de su linaje. La portavoz adjunta calcó lo que declaró en la entrevista concedida en la mañana de Federico el jueves anterior, que si yo a usted no le odio, que si usted a mí sí, que si odia por identidad como un totalitario, que si no debate, que si demoniza, etc. Los españoles no nos odiamos como odian a España sus socios, ni como ustedes nos odian a nosotros. Somos los hijos y los padres de la paz civil. La bancada popular le dio el aplauso de la jornada y Bolaños dejó a la niña del exorcista a la altura de un monaguillo del Padre Ángel. En plena ebullición, el ministro se refirió a la citada entrevista que Federico Jiménez Los Santos le hizo a Álvarez de Toledo, pero claro, sin concretar, tirando la piedra pero escondiendo la mano. Que sale a su rescate siempre el sindicato del bulo, todos sus viejos amigos de las patrañas del 11M, todos los que atribuían el 11M a ETA, al CNI, al gobierno Zapatero, a la policía, a la Guardia Civil. Los pseudomedios, los pseudoanalistas, los pseudoperiodistas salen todos en su rescate para demostrar la degeneración absoluta de la ultraderecha. Se quedó a gusto. Bueno, me pregunto también, ¿se refería Bolaños a otros compañeros? Bueno, tal y como podemos comprobar en la cuenta de X de Cayetana Álvarez de Toledo, desde la anterior sesión de control solo había subido 2 entrevistas, la de Federico en el radio y otra en la revista chilena El Dinamo. ¿Estamos ante un nuevo conflicto internacional?
Gracias, Jesús. Todo esto sucedió a principios de semana. Fue el miércoles en la sesión de control al gobierno. Una sesión, como decimos, es el segundo cara a cara entre Sánchez y Feijóo, pero después saltó a la luz una de las noticias que se han convertido en polémica y que hoy abren casi todos los periódicos a nivel nacional con ello. La noticia es la que ha revelado el informe de la Fiscalía General del Estado en su memoria anual. El informe detalla que un error en el sistema informático que controla las pulseras para maltratadores, llamado Cometa, ha dejado un vacío informativo que ha provocado una gran cantidad de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían contar con la información sobre sus movimientos. La Fiscalía especifica que el error técnico se produjo a raíz del cambio de empresa adjudicataria del servicio, lo que provocó durante varios meses la pérdida de datos anteriores a marzo del año 2024. Para explicar el tema bien, hasta 2023 el contrato estaba en manos de Telefónica, que subcontrataba a Securitas Direct, pero el gobierno adjudicó ese año la gestión a una unión temporal de empresas formada por Vodafone y Seguritas. Durante la migración de datos de un sistema a otro, se perdió el acceso a la información anterior a marzo del 24, como decimos, dejando a los jueces sin una prueba esencial para acreditar quebrantamientos de órdenes de alejamiento. El Ministerio de Igualdad, del que depende el sistema, dijo que el problema ya se ha solucionado. Esto lo ha dicho la ministra esta semana, que fue puntual, que fue a finales del año pasado y que ya se ha recuperado toda la información. Además, sostienen que en la actualidad dicen, todos los datos integrados ya en el sistema. Lo ha dicho en Televisión Española este mismo jueves, echando balones fuera, como no puede ser de otra manera, la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En este momento lo que puedo decir, y es importante para las mujeres, porque hay muchas mujeres en protección, que está resuelto el problema desde prácticamente enero de este año, que todos los datos son del Ministerio y que el sistema, con la nueva adjudicataria, ha mejorado ciertamente. No obstante, la Fiscalía apunta a que esto supuso una potencial desprotección a las víctimas. Además, incide la Fiscalía en que el Centro de Control de Cometa ha informado reiteradamente a los juzgados que no pueden facilitarles la información que sea anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en la que, como hemos dicho, finalizó la migración a los nuevos dispositivos. Además, hay concretamente 2 jueces y una fiscal que avisaron de que los errores eran constantes desde que el sistema había cambiado de una empresa a otra. Y como decimos, los principales periódicos, las principales portadas hoy abren con eso, precisamente el diario El País, porque destaca que Igualdad desoyó los avisos internos sobre los fallos de las nuevas pulseras antimaltrato. El diario El País destaca en la entradilla que el personal del Centro Cometa lleva meses denunciando en comunicaciones internas y en reuniones con el Ministerio los errores que se han multiplicado tras el caso tras el cambio de adjudicataria. Se ha pronunciado el Partido Popular, lo ha hecho la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que va a pedir en el Senado la comparecencia urgente de Ana Redondo. Hoy sabemos que el Gobierno dejó solas a las mujeres víctimas de violencia de género. Durante meses, sin acceso a datos de localización. Mujeres que no pudieron demostrar el quebrantamiento de una orden de alejamiento sufrieron un daño irreparable. Juicios sin pruebas. Cada mujer que vio cómo se archivaba su causa sufrió revictimización. Como ven, el sistema de control telemático para agresores de violencia de género en España atraviesa una de sus crisis más graves desde su implantación. Según reveló aquí en radio, el programa Es la Mañana de Federico, los dispositivos usados para monitorizar a maltratadores están fallando de forma tremendamente alarmante. Y lo más importante es que se trataría de modelos adquiridos a bajo coste en plataformas como, por ejemplo, AliExpress y Alibaba. Miguel Tellado es secretario general del PP. Compraron las pulseras para ponerles a los maltratadores en AliExpress. Ese es su feminismo, un feminismo de AliExpress. Son tan sectarios como negligentes. Están en el gobierno, pero no gobiernan. Son la escopeta nacional. Se han convertido en un meme de ellos mismos. Pues esto es lo que tenemos. El gobierno más feminista de la historia ha sido el gobierno que ha excarcelado violadores, el gobierno que ha reducido penas de cárcel, años de cárcel a agresores sexuales y a pederastas, que les ha facilitado la vida, que les ha beneficiado penalmente con su ley del solo sí es sí, y encima el gobierno que desprotege a las mujeres que están bajo la amenaza de sus parejas o exparejas. Hay cerca de
algo más de 4.000 mujeres que están bajo este sistema de protección, por el cual sus agresores están siendo monitorizados por estas pulseras. Pues bien, las pulseras fallan más que una escopeta de feria. Y encima, en esa transición que se empeñó en hacer la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero, por un importe, atención, de 50 millonazos de euros, resulta que fue un desastre sin paliativos y ha permitido la absolución y el sobreseimiento y, por lo tanto, el beneficio a muchísimos agresores que han incumplido esas medidas cautelares de distancia, de seguridad con sus víctimas, y sin embargo, como no hay registros, pues la justicia no puede hacer nada. Así funciona este país. Por cierto, el mismo gobierno que ha permitido y está permitiendo un incremento muy sustancial de la criminalidad, especialmente en el caso de las mujeres, con un aumento gravísimo, escandaloso de violaciones y agresiones sexuales. El gobierno más feminista de la historia, dice. Pues nunca antes, en muchísimos años, habían estado peor las mujeres en España como están en la actualidad. Y ya para terminar este informativo, simplemente recordar en clave internacional, ayer mismo 3 cazas rusos violaron el espacio aéreo de Estonia y permanecieron casi 12 minutos en el aire sobre una isla de este país en el Golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir de acuerdo con las autoridades del país báltico. Horas después, además, la Guardia Fronteriza de Polonia denunció que 2 aviones de combate rusos sobrevolaron a una altura de 150 metros la plataforma petrolífera de una de estas plataformas petrolíferas de este país, ubicada en el mar Báltico, violando también la zona de seguridad de la instalación. Pues ahí está, Rusia y su dictador Putin, pues violando territorio OTAN. Y algunos dicen, no, si Putin se contenta con Ucrania. Ya, seguro. ¿Y la OTAN qué está haciendo al respecto? De momento, nada. A los matones hay que hacerles frente de cara, con contundencia, porque si no, el abusón sigue abusando. Y esto es lo que está haciendo Vladimir Putin. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos al tiempo de tertulia, pero antes una recomendación, porque hay un tema que es ciertamente interesante. El otro día me enteré de una empresa de inversión inmobiliaria que está arrasando. Se llama Cibislen. Ofrecen garantías en todos sus proyectos con rentabilidades que van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. Cuesta creerlo, pero es cierto. Os animo a informaros en su página web cibislen.com. La trinchera de llamas es radio.